creo que es un buen inicio de un debate serio y riguroso para mejorar la vida de los valencianos, para llegar a la normalidad mejorada y para, por tanto, acelerar los procesos de cambio que son necesarios para nuestra sociedad, para conseguir aquello que venimos diciendo desde hace ya, en mi caso, 5 años, que es fundamental. Es la convergencia en la renta de los valencianos con los españoles. Como saben, aún tenemos 12 puntos por debajo y, por tanto, este es un objetivo. El objetivo es la convergencia de la Comunidad Valenciana con España, con la media española, y a ir avanzando hacia la media, la convergencia con las regiones europeas. Que el documento que hemos presentado hoy a los grupos parlamentarios lo que hace es, en primer lugar, analizar cuáles son las características y la gravedad del shock al que se está viendo sometida en estos momentos la economía valenciana y española. En segundo lugar, identificar los retos que tenemos planteados y después sugerir cuáles son las líneas de actuación con las que habría que ponerse en marcha, teniendo en cuenta cuáles son las lecciones aprendidas de la crisis, ¿no? En el corto plazo se necesita combinar la batalla que hay que seguir dando contra la crisis sanitaria para que no se produzca un repunte de los contagios que obligara de nuevo a frenar la actividad económica, con una recuperación de la actividad económica que ha sufrido mucho y que va a sufrir mucho todavía durante los próximos meses. Hay que valorar también que algunos de los problemas que tenemos encima de la mesa no han llegado con el coronavirus, estaban antes, y se relacionan mucho con la limitada capacidad de la economía valenciana de generar ingresos como consecuencia de su baja productividad. Es una característica que afecta a la mayoría de los sectores valencianos y que indica que donde nos jugamos la productividad es en la especialización intrasectorial, en nuestro posicionamiento en las cadenas de producción que muchas veces atraviesan diferentes sectores, ¿no? Y eso pasa por incorporar lo que más capaz es de generar valor en estos momentos, que es el conocimiento. También hay retos muy importantes para el sector público, porque el sector público ahora ha salido al rescate de empresas y de familias, ha asumido unas cargas enormes que en esta primera etapa todos coinciden en que deben ser asumidas por el sector público. Es el momento de la política fiscal. Consolidación fiscal quiere decir asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo y a largo plazo. Es decir, que los desequilibrios que se reflejan cuando hay déficit no se conviertan en algo que sucede de manera continuada y además con una dimensión que hace que el crecimiento del endeudamiento sea insostenible, ¿no? Entonces, en el informe distinguimos muy claramente entre la situación en la que nos vamos a encontrar de inmediato, en el que la política fiscal, con el coste de déficit que eso represente, permita frenar la caída, reducir la crisis y facilitar la recuperación, y el siguiente horizonte, que es una vez se recupere la economía, una vez comience la recuperación, saber que el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos no puede ser ni exagerado ni permanente. Al final, la reducción del déficit público se consigue de la manera más fácil si la economía crece, porque el crecimiento genera ingresos. Pero si a pesar del crecimiento hay un desequilibrio entre ingresos y gastos, hay que revisar los ingresos y los gastos, cuidando que se recupere el equilibrio. Y esto habrá que hacerlo, pues seguramente se hará mejor si se mira el conjunto del problema. Si se mira al lado de los gastos y se consideran cuáles son las prioridades y cuál es la eficiencia en el gasto, y se mira al lado de los ingresos, que es donde España tiene una mayor diferencia con los países de su entorno, porque tiene una capacidad de generar ingresos públicos en proporción al PIB menor que en otros países, pues hay que ver de qué fuentes puede venir esa recuperación de ingresos, de qué fuentes con capacidad efectiva de recaudación y de soportar
ese nivel de gasto que queramos asumir. Y todo esto lo tienen que discutir los parlamentos, conviene que escuchen a los técnicos y también detrás de los parlamentos tiene que estar el respaldo de la ciudadanía, porque los ciudadanos tienen que saber, tenemos que saber que lo que no podemos es tener buenos servicios públicos si no estamos dispuestos a contribuir para que esos servicios públicos sean financiables. Pero, evidentemente, también los ciudadanos tenemos el derecho de decirle a las administraciones públicas que una parte de la sostenibilidad de las cuentas públicas depende de que el sector público lo haga bien, ¿no? Y ahí entramos en el terreno de la eficiencia y de la equidad, porque una parte importante del gasto público tiene como objetivo, además, la equidad, es decir, la igualdad de oportunidades en el acceso a la sanidad, a la educación, a los cuidados a los mayores, etcétera. Tenemos que tener un crecimiento sano y, al mismo tiempo, tenemos que acompasar los tiempos para una consolidación fiscal que se va a producir el año que viene, el otro, se tendrá que ir produciendo, porque esto no es una cuestión que pueda ser para siempre. Todo el mundo es consciente que este año vamos a tener muchas dificultades y que va a ser el sector público fundamental el que va a tener que llevar a cabo la operación y que va a ser la gran locomotora, y puede ser el 20, el 21, pero es que es cierto que efectivamente esto tiene un traslado a lo que es la propia realidad económica que está ahí y que sería, digamos, absolutamente absurdo intentar ocultar. Pero yo estoy convencido que si hacemos las cosas bien, si hay ese crecimiento sano, no se va a tener que producir en absoluto ningún recorte en lo que son los servicios públicos fundamentales. Esta, desde luego, es la voluntad clarísima del Gobierno valenciano.